Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 20 de agosto del 2021, en donde discutiremos un caso clínico. Principalmente quiero agradecer a mi profesor asesor, el doctor Carlos Marcuset Sánchez, por la asesoría y la preparación de este tema. Mi nombre es Grecia Jacqueline Hernández Salcido y soy residente de Alergia e Inmunología de primer año. Vamos a dar inicio con el caso clínico entonces. En cuanto a la fecha de identificación, nuestra paciente, fue un interrogatorio directo, nuestra paciente tiene iniciales MGHL, es una paciente del sexo femenino de 35 años de edad, originaria y residente de aquí de Monterrey, Nuevo León. Su escolaridad es preparatoria completa, su actual ocupación es comerciante, su estado civil es casada. Refiere no profesar ninguna religión y su fecha de consulta fue el día 23 de junio del 2021. Ella fue referida por un médico del Laboratorio de Inmunología y Virología de la Facultad de Ciencias Biológicas de aquí de nuestra universidad. En cuanto al motivo de consulta, ella lo refiere como dermatitis atópica, ya que ya tenía el antecedente. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, únicamente de importancia su padre con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica y antecedente de urticaria sin desconocer el factor desencadenante. En cuanto a sus personales patológicos, la paciente niega enfermedades crónico-degenerativas, pero destacan dos enfermedades atópicas muy importantes: asma, diagnosticada a los 15 años de edad, actualmente sin tratamiento, y dermatitis atópica, diagnosticada a los 6 años de edad. En cuanto a sus hospitalizaciones, positivas principalmente por exacerbaciones de asma en múltiples ocasiones, principalmente durante la infancia. En cuanto a sus cirugías, refiere que se realizó una rinoplastía en 2010 y 2 cesáreas. Sin complicaciones, refiere tabaquismo positivo a razón de un cigarrillo por semana y etilismo positivo cada 2 semanas en una cantidad de 2 a 3 cervezas. Niega toxicomanías. En cuanto a sus antecedentes no patológicos, refiere a tener una inmunización completa, no muestra su cartilla nacional de salud. Y aquí importante, los medicamentos de uso actual, ya que esta paciente se encontraba consumiendo un producto llamado Immunopotent, que es el factor de transferencia como parte de un protocolo. Ella refiere que la dosis de administración es 3 frascos por semana vía oral y que hasta el momento tenía 6 semanas de uso. También refería salbutamol inhalado de 100 microgramos con uso únicamente en caso necesario, además de uso crónico de esteroides tanto tópicos como sistémicos, siendo su último ciclo de esteroide sistémico hacia ya 6 meses. Refiere también estar en tratamiento actual con inmunoterapia subcutánea desde hacia, aquí me equivoqué, son 2 años. Esto se lo aplicaban en el IMSS. En cuanto a sus ginecobstétricos, menarquia a los 12 años, ritmo regular, duración de 30/4, dismenorrea leve, su fecha última regla el 18 de junio, gesta 2, cesárea 2, sin algún otro antecedente relevante. Se preguntó intencionadamente acerca de los cuidados de la piel, en donde la paciente nos refería al uso de Dexeril crema emoliente 2 veces al día y crema Lubriderm tapa dorada aplicándola alrededor de 8 a 10 veces al día, así como el Lidl crema, el cual es pimecrolimus, cada 24 horas desde hacía ya más de 2 meses. Refería que ella hacía un baño de 5 minutos de duración diariamente, utilizaba jabón Neutro Balance, niega uso de esponja o estropajo, secado mediante esponjeo con la toalla, uso de jabón líquido para ropa y niega uso de suavizantes. En cuanto al control ambiental, la paciente refiere tener contacto con biomasa, refiere a hay un parque frente a su casa y árboles fuera de su casa, pero desconoce cuáles son. Refiere tener plantas dentro de su hogar, principalmente el palo de Brasil, y niega convivencia con animales. Al preguntar directamente, refiere que tiene un colchón de 8 meses de uso y que realiza cambio de ropa de cama cada semana. Niega contacto con humedad, moho, zoonosis y referente a su climatización, utiliza mini split, sin embargo desconocía el último cambio de filtros. Abanico de techo con limpieza bimensual y persianas con limpieza bimensual. Niega uso de, que tuviera alfombras, tapetes, únicamente refiere presencia de peluches en su habitación. En cuanto a su padecimiento actual y evolución, ella inició su padecimiento hacia 2 años al presentar exacerbación de la sintomatología cutánea. Ya sabemos que tenía antecedente de la dermatitis. En esta ocasión ella inicia con un cuadro de cerosis generalizada, edema de predominio en cara y manos, lesiones eczematosas y prurito intenso de aparición diaria. Refería específicamente que tenía limitación a sus actividades diarias y afección del sueño por este padecimiento cutáneo.
En ese mismo año 2019, en febrero, ella acude a valoración al IMSS, en donde se realizan pruebas cutáneas ambientales resultando positivas. Nos refiere de manera verbal positividad para pólenes de árboles y ácaro del polvo. También se realizaron pruebas cutáneas para alimentos, resultando positivas, también referidas de forma verbal, como trigo, colorantes, pescado y cacahuates. En el IMSS se inicia tratamiento con inmunoterapia subcutánea y dieta de eliminación. Además, se inicia tratamiento con esteroides tópicos, que fue el acetato de fluocinolona, y sistémicos con el uso de prednisona. Ese mismo año, en mayo, al no presentar mejoría, ella refiere que acude aquí a nuestro hospital a valoración por dermatología por motivo de igual de dermatitis atópica. Aquí en este servicio se inicia manejo con mometasona tópica y desonía tópica, se cambia al un emoliente con crema Nivea y jabón Atoderm en barra, y posteriormente la paciente vuelve a una cita subsecuente, se cambia el esteroide, se deja acetato de fluocinolona, desonida crema, se cambia al emoliente de Cetaphil y se cambia a un jabón Eucerin pH5. Durante estos últimos 2 años, la paciente refiere que continuó su seguimiento en el IMSS. Sin embargo, que no presentó absolutamente nada de mejoría en cuanto al cuadro cutáneo. Refiere que los periodos libres de enfermedad únicamente se presentaban al uso de esteroides sistémicos y que estos eran alrededor de 15 días. En 2021, ella acude a Zacatecas por una referencia familiar o de sus amigos, la refieren a un centro de biología, en donde de ahí es referida aquí a nuestra universidad, a la Facultad de Ciencias Biológicas, para iniciar tratamiento con factor de transferencia. En 2021, en junio, que fue la fecha que acudió la paciente a nuestra consulta, pues nos menciona que es referida a nuestro centro por el médico de este instituto para realización únicamente de pruebas cutáneas, ya que se consideraba que era una falla terapéutica con la inmunoterapia previa. Al interrogatorio dirigido de nuesra paciente, pues llama la atención que tenía pues muchas otras comorbilidades con afecciones en otros sistemas. Refería síntomas oculares, prurito, hiperemia, epífora y edema, así como síntomas nasales, destacando la congestión en balanza, rinorrea y hialina, estornudos, todo de predominio matutino. También nos refería a síntomas sinusales, cefalea, aclaramiento y descarga, roncaba por la noche, y bueno, esos serían como los más relevantes. Además, refería síntomas bronquiales, que era la disnea, ya sea en reposo o al esfuerzo, y sibilancias, estas incluso audibles a distancia. En cuanto a lo cutáneo, pues la paciente refiere serosis, eczema, edema y prurito muy intenso, y los gastrointestinales estuvieron negados. A la exploración física, bueno, aquí la somatometría de nuestra paciente, ella ingresa con una cardíaca de 83, frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto y una tensión arterial de 120 sobre 70 milímetros de mercurio. Un peso de 77.5 y una talla de 1.59, dándonos un IMC de 30.6, ubicando a nuestra paciente como en obesidad. En cuanto al habitus exterior, recibimos una paciente consciente, orientada. Ella presentaba datos de fascia atópica, presentaba líneas de Denny-Morgan y surco nasal transverso. En cuanto a la exploración dirigida a cabeza, a la otoscopía, realmente no encontramos ninguna alteración. La rinoscopía, la mucosa estaba pálida, una cruz, hipertrofia de cornetes bilateral, con obstrucción del 30 al 40% respectivamente y escasos puentes hialinos. La faringe encontramos, pues, era normoémica, no tenía alguna coloración extraña, no había hipertrofia, no había exudado y no vimos datos de descarga posterior. En los ojos la paciente presentaba edema bipalpebral, bilateral, conjuntiva vulvar, e hiperemia de conjuntiva vulvar y tarsal. En cuanto a la exploración del tórax, pues la paciente tenía murmullo vesicular presente, pero presentaba sibilancias expiratorias bilaterales de predominio en ápices. A la exploración en piel, pues encontramos una dermatosis generalizada, simétrica. Esta estaba caracterizada por lesiones eczematosas, principalmente en miembros superiores, cara, cuello, abdomen y espalda, así como presencia de escamas finas en toda la superficie corporal y placas de liquenificación, edema, lesiones exudativas y escoriaciones por el rascado crónico de nuestra paciente. Aquí le muestro algunas de las lesiones, fueron las que ella nos permitió tomar la fotografía. En cuanto a la espalda, vemos principalmente que las lesiones son pues ya un poquito más crónicas, pero vemos una cerosis bastante marcada. En cuanto a los brazos también, no se logra apreciar un tanto, pero se veía enrojecimiento por las lesiones eczematosas y alteración a nivel de las muñecas. En cuanto a su cara, les menciono, las lesiones eran muy importantes, incluso tenía edema y en las piernas exudación.
Como parte del abordaje en nuestra consulta, pues se realizó una espirometría por el antecedente de asma sin manejo y la presencia de sibilancias. Al momento del interrogatorio nos refirió un ACT de 20, lo que nos lo ubicaría como un asma parcialmente controlada, y se realizó una espirometría en donde lo que llama la atención principalmente fue una reversibilidad del 12% posterior a la administración de salbutamol. En ese momento, la paciente contaba con algunos exámenes de laboratorio que nos mostró. Principalmente fue una biometría hemática realizada el 1 de junio, aproximadamente 22 días previos a la consulta, en donde llaman la atención unos linfocitos de 1.29 que nos lo ubicaría como una linfopenia leve, y eosinofilia, ya que representaba el 19.2% del diferencial de los leucocitos. El resto normal. En este momento se decide diferir las pruebas cutáneas por el descontrol del asma y la afección de la piel, pues en donde podíamos realizar las pruebas. Nuestra impresión diagnóstica en ese momento fue una paciente con rinoconjuntivitis alérgica leve persistente, asma parcialmente controlada y dermatitis atópica grave. En cuanto al tratamiento, pues les menciono que nuestra paciente no tenía realmente un tratamiento establecido, por lo cual lo separamos por sistemas. En cuanto a la piel, pues decidimos continuar con el emoliente que la paciente refería que generaba pues alguna mejoría en sus síntomas, que era el Deraxil crema emoliente, y aparte agregamos la Eucerin pH5 de uso diario, así como también el jabón Eucerin pH5. En cuanto a las lesiones de su cara, se indicó hidrocortisona al 1% cada 12 horas por 7 días para poder reevaluarla de forma temprana, y se indicó la terapia de wet wraps con betametasona al 0.05% a base de petrolato por 7 días. En cuanto a la afección pulmonar, pues se inició un manejo con un corticosteroide combinado con formoterol, en este caso Symbicort. Se ubicó en un ST3, ya que la paciente refería sintomatología diaria de la misma. Y una terapia de alivio con una terapia SMART de rescate. En cuanto al tratamiento de los ojos, se inició manejo con lágrimas artificiales para mejorar la lubricación del paciente y la calidad de la lágrima. Además, se indicó un antihistamínico tópico dual, que fue la olopatadina al 0.2% cada 24 horas, y una referencia a oftalmología, ya que la paciente nos refería que tenía los síntomas oculares de forma crónica y nunca había sido evaluada por ellos. En cuanto a la rinitis, pues la paciente, les menciono, tenía un cuadro persistente de los síntomas. Se inicia esteroide nasal tópico y ácidos nasales con solución salina a base de hialuronato, y se inicia manejo con antihistamínico para tratar de mejorar un poco los síntomas, únicamente por 7 días, pensando en realizar nuevamente pues las pruebas cutáneas. En cuanto al antecedente que tenía de la alergia alimentaria, le comentamos a la paciente el uso de una dieta de eliminación. Se enseñó cuáles eran los productos en donde podríamos tener este tipo de alimentos ocultos, se le enseñó un poco acerca de la lectura de etiquetas, y se hace la dieta de eliminación para lácteos y para trigo. Mientras se hacían nuevas pruebas y se citan 2 semanas para valoración de la realización de pruebas cutáneas, tanto ambientales como alimentarias. Y se solicita nueva biometría hemática e IgE sérica, ya que sabemos que el eczema puede ser diagnóstico diferencial de muchas otras patologías, incluidas inmunodeficiencias. Entonces, en este caso, el día de hoy no vamos a discutir precisamente una enfermedad, vamos a discutir el uso del factor de transferencia en las enfermedades alérgicas. Aquí nos llamó mucho la atención, ya que al momento de terminar la consulta, la paciente nos mencionó que como parte del protocolo no tenía permitido el uso de otro tipo de terapias, incluidos los esteroides. Entonces, eso iba a limitar mucho la mejoría que nosotros podríamos ver a la paciente, y era una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida también de nuestra paciente. Así que nos pusimos a hacer alguna revisión para ver cuáles son las bases realmente fisiopatológicas y si tiene o no algún efecto positivo en este tipo de enfermedades. Vamos a comenzar. Bueno, desde mediados del siglo XX, los investigadores han sabido que es posible transferir hipersensibilidad cutánea mediante la inyección de leucocitos en un paciente, en un donante inmunizado hacia algún otro humano o animal. Sin embargo, a diferencia de la respuesta natural de la inmunidad, este tipo de respuesta generalmente es evanescente y va a desaparecer por completo durante días o semanas, que es básicamente pues el contexto en el que vamos a ver el factor de transferencia.
El doctor Sherwood Lawrence, él es un inmunólogo estadounidense, fue el personaje principal en el nacimiento de este concepto. Él logró transferir hipersensibilidad específica tanto contra la tuberculina como contra la proteína M streptocócica, utilizando estos extractos de leucocitos lisados con agua destilada mediante ciclos de congelación y descongelación. Él en este momento se encontraba estudiando pues, la tuberculosis. Este señor logró inducir reacciones de hipersensibilidad tardía, pero en diferentes patrones, ya que vieron que algunos receptores respondían de una a la cuarta semana y algunos otros de la 10ª a la 11ª semana, y vieron que incluso otros podían tener una respuesta combinada, lo que llevó a la hipótesis de que el factor de transferencia podría ser no solamente una sustancia, sino involucrar a más de una. Se tienen varias teorías al respecto de qué es el factor de transferencia, porque realmente hasta el momento no está dilucidado. Entonces, una teoría mencionaba que esta sustancia que contribuyó al patrón inmediato, es decir, a las primeras o 4 semanas, se iba a preformar para producir una respuesta en días o pocas semanas como un anticuerpo o un precursor de un anticuerpo, y que la sustancia que iba a participar en el patrón tardío requería de una interacción previa con el receptor, por lo que era candidato a ser más probablemente un antígeno. El factor de transferencia es una sustancia única que logra diferentes respuestas al actuar sobre diversos receptores celulares, es lo que nos menciona la literatura. Sin embargo, hoy en día los componentes del factor de transferencia siguen siendo desconocidos. Y como ninguna molécula es plenamente reconocida como responsable de los efectos de este producto, pues no conocemos los efectos farmacocinéticos, farmacodinámicos de esta sustancia, ni tampoco su mecanismo de acción específico, así como su dosificación. Y para complicar todavía más el asunto, los investigadores utilizan este producto de diversas formas. Así que va a ser muy difícil reproducir, extrapolar o compararlos sobre estudios para su utilidad clínica, ya que, como les menciono, puede ser factor específico, no específico, de antígeno, se puede utilizar vía oral, vía subcutánea, puede ser de origen humano o puede ser de origen no humano. Entonces, ¿cómo se produce el factor de transferencia? Bueno, en resumen, los leucocitos se van a separar por centrifugación de un paquete globular anticoagulado de un donante, ya sea inmunizado o no inmunizado. El sobrenadante se va a separar y se va a volver a centrifugar para poder quitar el exceso de plasma. Los leucocitos que se obtienen se van a lavar y se van a disolver se van a quitar los glóbulos rojos y el plasma restante, y los leucocitos obtenidos se van a alisar con agua destilada o mediante ciclos de congelación y descongelación. Al final, el lisado se va a dializar y es por eso que ahí obtenemos el nombre de un extracto de leucocitos dializables. ¿Cuál es el mecanismo de acción que se propone para el factor de transferencia? Tenemos que pues esta enfermedad se ha estudiado desde hace más de 60 años, entonces a lo largo de todo este tiempo se han propuesto diversas teorías. En 1976, Burger y colaboradores mencionaban o tenían la idea de que podía ser un pequeño ribonucleótido. En 1979, Borkowski y Lawrence mencionaban que era un conjunto de moléculas con un tamaño pequeño de 1.200 a 3.500 daltons. Y en Kirkpatrick, en investigaciones que se realizaron desde el 93 hasta el 2000, mencionaban que era una secuencia parcial de aminoácidos con un peso molecular de 5.000 a 5.500 daltons. Esto podría señalar un avance en la identificación de la molécula responsable de la actividad del factor de transferencia. Sin embargo, este es un hallazgo que hasta el momento no ha sido confirmado. En 1988, Sina y colaboradores identificaron 2 péptidos inmunológicos que estaban, inmunológicamente activos en el dializado de estos leucocitos, en donde encontraron que los principales aminoácidos iban a ser la tirosina y la glicina en 2 modalidades. Y le nombraron IMREGE1, y esto significaba que era una fracción de bajo peso molecular de dializados de leucocitos humanos con potencial de actividad inmunoestimuladora. En 2016, algunos investigadores mexicanos analizaron el factor de transferencia no específico de antígeno producido por el Instituto Politécnico Nacional e identificaron 17 aminoácidos proteinogénicos en el factor de transferencia. Y más recientemente, en 2017, Miles y colaboradores identificaron que este extracto podía venir de una línea de linfocitos CD8 positivos en modelos muridos y que era capaz de transferir inmunidad específica de antígeno.
Continuando con los probables mecanismos de acción, según diferentes estudios, es posible que el mecanismo sea a base de la inmunidad celular, ya que ellos mencionan o postulan que puede tener capacidad de expresar reacciones de hipersensibilidad retardada y también tiene la capacidad de transmitir inmunidad mediada por células de un individuo o un donante previamente o no inmunizado o sensibilizado. Aquí se postularon que, pues, entre las diferentes moléculas que se piensan que hay de este extracto, algunas iban a tener un efecto estimulante y estas iban a ser liberados por linfocitos T helper y su efecto iba a ser la activación de macrófagos e iba a tener la capacidad de inhibir a las células T supresoras. Pero también sospechaban que había otro tipo de moléculas que más bien tenían una función inhibidora o supresora y estas eran liberadas por los linfocitos T supresores. Esta actividad ellos la consideraron al ver que realmente no había ninguna respuesta o era una respuesta muy débil. Sin embargo, hasta el momento, pues la evidencia acerca de todo este mecanismo realmente es muy limitada. Otros mecanismos de acción que se proponen sobre la liberación de este factor de transferencia es que tiene capacidad de estimular algunas células como las T helper, las natural killer, las citotóxicas y los macrófagos, y que esto iba a implicar una conversión de linfocitos jóvenes en células inmunes de TH1, que es básicamente lo que dicen, que iba a haber como un giro de la respuesta TH2 a TH1, y que esta respuesta iba a ser capaz de suprimir la producción de todas esas citocinas características de la respuesta TH2, como la interleucina 4, la 5, la 6 y la 13. Además, mencionan que iba a tener fortalecimiento de la respuesta TH1 e incremento de citocinas como el interferón gamma. Otros mecanismos que se han propuesto, uno va a ser la producción de linfocinas, y aquí tenemos como parte principal el factor inhibidor de migración. Y este iba a tener la capacidad de activar macrófagos y también la activación de linfocitos T posterior a la estimulación con mitógenos o antígenos. Sin embargo, esto es un poquito controversial, ya que en uno de los estudios que leí mencionan que se ha visto una mayor cantidad de ARN mensajero de este factor inhibición de migración en algunos tipos de cánceres, como el ductal de mama o algunas células cancerígenas del cáncer de colon, lo que contradice un poquito este efecto anticancerígeno, que mencionan algunos de los investigadores. Y otro mecanismo es que ellos postulan que hay aumento de la expresión de los receptores tipo TOL, específicamente el 2 y el 4 y el AMP cíclico, e inhibición de la actividad del factor nuclear, que pues es una proteína que va a involucrarse en algunos procesos de transcripción del ADN. Vaya, ¿cuáles son las expectativas para el uso clínico del factor de transferencia? Como les menciono, realmente tiene muchos años de investigación y se ha utilizado en una gran variedad de enfermedades, entre ellas enfermedades infecciosas, enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes y cáncer. En esta ocasión, pues nos vamos a enfocar un poquito más en las enfermedades alérgicas, que es lo que compete a nuestra paciente. Sin embargo, realmente todas estas afirmaciones han sido respaldadas por algo como que ha sido comercializado como un producto milagro. Y pues tenemos el precepto que difícilmente podría ser útil para todas las patologías derivadas de un sistema inmunológico defectuoso, que incluye a todas estas enfermedades que acabamos de mencionar. Se ha informado utilidad en patologías que involucran una inmunidad mediada por células que se encuentra alterada cuando se utiliza el factor de transferencia específico de antígeno. Sin embargo, pues el resultado es inconsistente, ya que se ha visto que este factor de transferencia carece de una especificidad o de poder antígeno. Y por lo tanto, pues no tendría como que igual así mucho sentido que pudiera actuar con este tipo de pacientes. Sin embargo, este factor de transferencia se ha utilizado como una alternativa en el tratamiento principalmente por su ausencia de toxicidad o por sus muy pocos efectos adversos. ¿De dónde viene, no? Hemos visto, es un producto que se comercializa muchísimo, lo hemos visto por parte de algunas instituciones gubernamentales, algunas instituciones educativas e incluso en la tele, ¿verdad? Se comercializa. Entonces, este factor de transferencia puede provenir de sangre humana, que sería pues, el humano. Se ha sacado de yema de huevo, de tejido linfoide de cocodrilo, de leucocitos bovinos. Y este factor también ha obtenido algunos esplenocitos de origen murino y de calostro bovino. Sí, bueno, no les mencioné, pero el factor de transferencia, lo puse en la fotito del inicio,
de esta paciente es a base de proteína bovina. Entonces, un grupo de investigadores mexicanos de nuestra universidad ha informado que tiene cierta actividad bactericida en un estudio in vitro. Sin embargo, el uso en el tratamiento de muchas variedades de patologías es abusivo y pues realmente tiene mucha falta de evidencia científica que lo respalde. Sobre todo aquí les pongo que específicamente este calostro bovino no debería clasificarse como factor de transferencia porque se ha visto que no tiene ningún poder antigénico. Y en nuestro caso se debe desalentar el uso de este factor de transferencia no específico de antígeno o extraído de leucocitos bovinos, calostro bovinos, de huevo, de tejido linfóide de cocodrilo, ya que hasta el momento no hay ninguna evidencia suficiente que demuestre que tenga una alta calidad para poder utilizarla en la práctica clínica. Otro de los puntos muy cuestionables de este producto es la determinación de su dosificación. Entonces, ¿cómo se dosifica? Debido a que no conocemos la naturaleza exacta de este producto, realmente no ha sido factible determinar su dosis y farmacocinética precisas, ya que, como les mencionaba, se ha utilizado en una gran variedad de patrones, no específico de antígeno, liofilizado, reconstituido, vía subcutánea, vía oral, entre otras. Incluso la paciente nos mencionaba que su niño de 5 años, que también tenía datos clínicos de dermatitis, se estaba utilizando este factor de transferencia vía cutánea en combinación con un emoliente. Y aquí, por ejemplo, nuestra paciente tenía el factor vía oral. Entonces, aquí lo que mencionan los autores es que es muy posible que este factor sea degradado por las proteasas, eliminando el efecto. Los médicos que apoyan un poco más el uso de este factor refieren que por el tamaño tan pequeño de la molécula no es degradado por las enzimas, sin embargo, no hay ningún estudio que lo respalde. Estrada Parra, que fue uno de los precursores y de los médicos que más han utilizado este factor aquí en México, mencionaba que una unidad de factor de transferencia corresponde a una cantidad obtenida de los leucocitos recolectados de 450 mililitros de sangre recolectada. Posteriormente, Fabri y colaboradores mencionaban que una unidad de este factor de transferencia era el dializado obtenido de 5 por 10 a la 8 leucocitos. Levin y colaboradores describieron que 1 mililitro de este factor de transferencia era el equivalente al alisado obtenido de 7.5 por 10 a la 8 leucocitos. Entonces, ¿cuál es la pauta de administración? Puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser mensual, incluso lo han utilizado hasta por más de 80 semanas. Y principalmente en enfermedades crónicas agudas, y realmente todas estas dosis han sido basadas en la experiencia tanto del Instituto Nacional de Pediatría como del Politécnico Nacional. Y a pesar de que es una experiencia muy valiosa, realmente no existen muchos estudios que lo apoyen. Entonces, ¿en qué patologías se han realizado estudios clínicos con el factor de transferencia? Unas son las infecciosas, como les mencionaba, donde se han incluido enfermedades virales, herpes simple, varicela, zóster, virus de hepatitis B, virus de Epstein-Barr, VIH, BPH, algunas parasitosis como la leishmaniasis, criptosporidiosis, equinococosis, algunas enfermedades fúngicas como la candidiasis, la coccidioidomicosis y algunas micobacterias como la tuberculosis o la lepra. Algunos pacientes con inmunodeficiencias primarias como Wiskott-Aldrich, candidiasis mucocutánea, epidermodisplasia verrucosiforme, defectos innatos del eje de interleucina 12 e interferón gamma. Y aquí incluyen muchos estudios en niños que tienen infecciones de repetición. También en cáncer, principalmente en sarcoma osteogénico, cáncer cervical invasivo, melanoma maligno y también hay estudios en cáncer de mama. Y lo que nos compete el día de hoy, el uso en enfermedades alérgicas. Sobre todo, la mayoría de los estudios son para dermatitis atópica y asma. Vamos entonces a cuál es el rol de este factor en nuestras enfermedades alérgicas. Dado que el mecanismo de acción propuesto dice que va a aumentar la expresión de las citocinas de tipo TH1 y con esto va a inhibir las citocinas TH2, nosotros esperaríamos que este factor de transferencia realmente fuera útil en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Sin embargo, volvemos a recordar que esta transmisión de hipersensibilidad no es algo que vaya a perdurar y no es algo que realmente vaya a cambiar el curso de la enfermedad alérgica. En cuanto a la dermatitis atópica, la mayoría de los estudios mencionan que la mejoría que han notado ellos en estos sujetos ha sido la disminución de síntomas de acuerdo al índice SCORA, la disminución de número de eosinófilos y la disminución de la IgE sérica. Vamos a ver algunos de los estudios que se han hecho
Básicamente todos son en México y son, pues, datan desde los 70s, entonces es algo vieja esta información. Uno de ellos fue hecho por Orozco y colaboradores en 2004, en donde fue un ensayo clínico controlado, se utilizó factor de transferencia humano, no específico de antígeno, y aquí incluyeron a pacientes con dermatitis atópica. Sin embargo, la muestra fue de 121 casos y 88 controles. Después de 10 semanas del tratamiento, ellos observaron que hubo una disminución en los niveles de eosinófilos y de la concentración de la IgE sérica. En 1993, Valdés Sánchez realizó también un estudio con factor de transferencia humano no específico de antígeno en un ensayo aleatorizado doble ciego en pacientes con asma, pero aquí únicamente se incluyeron 90 casos. No se observó diferencia significativa entre el grupo de estudio tratado con factor de transferencia y el grupo placebo. Y aquí llama mucho la atención que, por ejemplo, el asma, siendo una enfermedad tan común y tan prevalente y con tantos casos y millones de pacientes en nuestro país, hubieran hecho únicamente un estudio con 90 pacientes. Otro de los estudios que se realizó fue de Can y colaboradores en 1978. Este fue un ensayo clínico controlado de 15 pacientes con asma de difícil control e infecciones de repetición que recibieron factor de transferencia. Ellos informaron una mejora significativa en cuanto a los síntomas del asma. Este fue uno de los estudios así como un poquito más grandes que encontré, en donde aquí evaluaron al factor transferencia como un inmunomodulador específico en el tratamiento de dermatitis atópica de moderada a severa. Su objetivo fue determinar la eficacia de este factor como tratamiento en estas dos escalas de gravedad de la dermatitis atópica. E involucraron 7 estudios previos donde utilizaban a pacientes con estas dos escalas de dermatitis, en donde se incluían a pacientes niños, adolescentes y adultos. Aquí, pues ellos mencionan mucho en este estudio que esta capacidad del factor de transferencia para mejorar la enfermedad iba a tenerla por esta capacidad de como virar la respuesta TH2 a TH1. Y lo que ellos midieron fue, uno, la concentración de IgE, los eosinófilos periféricos, el nivel de mejoría clínica por el SCORAD, niveles de interleucina 4 y conteo de linfocitos B, T, NK y CD8. Aquí también algunos de los estudios que incluyeron, el último, era una comparación del uso del factor de transferencia con talidomida y este otro del uso del factor de transferencia contra ciclosporina. Entonces, aquí en la tablita podemos observar pues cómo refieren si hubo mejoría o no y el seguimiento a cuánto tiempo. Ellos mencionan que todos tuvieron una mejoría clínica en cuanto al SCORAD y por un seguimiento mínimo de 10 semanas y posteriormente de 3 meses. Sin embargo, en los que utilizaron la comparación, realmente no vieron una diferencia mediante los pacientes que tuvieron factor de transferencia y talidomida. En cuanto a los niveles de los exámenes de laboratorio, pues realmente aquí vemos los 7 estudios y no tuvimos una gran diferencia en cuanto al uso del factor de transferencia, ya que el único aumento significativo de los CD4 se presentó únicamente en el primer artículo con una P significativa del C.01 y la inmunoglobulina E disminuyendo también con una P significativa. Todos los demás realmente no vieron aumentos ni, bueno, algunas diferencias realmente. Y en cuanto al grupo que comparó a la ciclosporina, pues ellos vieron que hubo disminución significativa de los eosinófilos en ambos grupos. Ellos concluyen que los estudios analizados coinciden con que el factor de transferencia es un agente terapéutico eficaz y seguro en el tratamiento de los pacientes con dermatitis atópica moderada severa y que con el tratamiento se logra una mejoría clínica significativa, pero realmente, aparte de la clínica, no vemos mucha diferencia en cuanto a los exámenes de laboratorio. Otro estudio que evaluamos fue en donde se midieron los mediadores inflamatorios en pacientes con dermatitis atópica posterior al uso de factor de transferencia. Este fue un estudio de 2004 donde se incluyeron 30 pacientes con dermatitis atópica desde los 5 hasta los 45 años y lo manejaron por 3 grupos. Aquellos que recibieron el manejo con factor de transferencia lo compararon contra pacientes que recibieron únicamente un antihistamínico sistémico, que fue la hidroxicina, y con controles sanos. Su objetivo era determinar si la dermatitis atópica, este factor, disminuía las células inflamatorias de la sangre periférica. Los resultados que se obtuvieron fue que hubo reducción en los niveles de IgE con respecto al basal, reducción del nivel de eosinófilos, este sí tenía una P significativa,
y que los valores de los linfocitos realmente no mostraron ninguna diferencia. Ellos concluyeron que estos pacientes con dermatitis atópica manejadas con el factor muestran una reducción de la concentración de Ig de los eosinófilos y todo esto posterior a un tratamiento de 10 semanas y que se corroboró nuevamente la eficacia clínica del factor de transferencia en esta enfermedad. Otro artículo fue acerca del efecto terapéutico del factor de transferencia en el tratamiento con dermatitis atópica grave. Este es un estudio también viejito, del 2002. Se llevó a cabo en el Hospital Adolfo López Mateos, en el Servicio de Inmunología Clínica y Alergia en México, en un periodo de 1999 al 2000. Ellos incluyeron únicamente 10 pacientes con diagnóstico de dermatitis grave, entre 2 a 45 años, independientemente del sexo, y un grupo de 10 controles sanos. Aquí las diferencias se las muestran, bueno, se muestran en la tabla, en donde ellos vieron que hubo los neutrófilos básicamente se mantuvieron igual, pero hubo un incremento a nivel de los linfocitos y una disminución a nivel de los eosinófilos. Este es el antes y este es el después. Los monocitos también tuvieron una disminución y en cuanto a los basófilos, realmente no hubo una mejoría significativa. Y en cuanto a los síntomas clínicos, ellos vieron que los síntomas post-tratamiento realmente habían disminuido mucho. Pero volvemos a lo mismo, es un estudio con muy pocos pacientes. Otro estudio que trató de comparar el riesgo-beneficio del uso de este factor de transferencia en la práctica habitual. Lo que ellos hicieron fue que analizaron las reacciones adversas que se presentaron en 282 pacientes durante o después del tratamiento con el factor de transferencia. Ellos incluyeron 3 grupos en que fueron niños, adultos y adultos mayores de más de 60 años y analizaron los niveles durante el tratamiento y hasta un año después. Aquí, de acuerdo a las reacciones adversas que ellos categorizaron, las principales fueron la fiebre, el dolor en el sitio de inyección, la cefalea, el eritema en la zona de aplicación, los vómitos, la erupción cutánea y la inflamación de la zona de aplicación. Y vieron que de los 3 grupos, los más afectados iban a ser principalmente los niños y posteriormente los ancianos. Sin embargo, pues lo que ellos mencionan es que eran reacciones adversas que son esperadas ante cualquier uso de medicamento. También evaluaron la evolución clínica en algunas de las enfermedades para las que los pacientes estaban recibiendo este factor. Aquí les subrayo asma bronquial y dermatitis atópica, que son las que nos competen el día de hoy. Sin embargo, el número de pacientes es muy pequeño, fueron 23 y 6 pacientes. Y realmente, a pesar de que fueron pocos pacientes, la evolución se hizo hacia el lado de la evolución no satisfactoria. Compararon también la evolución clínica contra las reacciones adversas y ellos vieron pues que los pacientes que sí habían tenido reacciones adversas tuvieron una evolución clínica no satisfactoria y hacen una comparación en donde riesgo-beneficio que realmente se van hacia el lado del beneficio y esto nada más porque realmente es un producto que tiene muy pocas reacciones adversas. Sin embargo, ellos mencionan que la evolución clínica fue no satisfactoria. Bueno, ya casi para terminar, vamos a ver entonces, ¿qué es realmente el factor de transferencia? ¿Es un medicamento o es un suplemento alimenticio? Aquí van a cambiar muchísimo acerca de las regulaciones sanitarias de cada uno de los países, ya que realmente no tiene aprobación sanitaria en ningún país, pero bueno, vamos a enfocarnos un poquito más. En algunos países como Estados Unidos, que tienen regulaciones un poquito más estrictas, solamente se puede comercializar este producto como un suplemento alimenticio por vía oral. Está prohibida su venta para otra vía de administración, ya sea tópica, sublingual o intravenosa. Pero en otros países como México, que tenemos una regulación un poco más imperfecta, se comercializan de forma masiva estos tipos de medicamentos, incluyendo instituciones gubernamentales o educativas. Aquí les pongo acerca de la FDA, que habla entonces acerca de los suplementos alimenticios. Mencionan que todas las instalaciones de alimentos tienen que estar registradas ante la FDA, pero el estar registrado no implica que esté aprobado. Y los suplementos alimenticios derivados de la leche, como serían este tipo de productos, generalmente son reconocidos como seguros, pero debe evitarse su uso y comercialización como un medicamento. Y los extractos de origen humano se clasifican como medicamentos, por lo que su comercialización fuera de la farmacia realmente debería considerarse ilegal, y en caso de que estuvieran realmente reconocidos como un medicamento. Aquí les pongo otra disposición que me encontré aquí en la página de la FDA, que habla acerca de la Ley de Educación y Salud de los suplementos dietéticos.
for Life es la marca que comercializa el factor de transferencia en Estados Unidos. Y ellos mencionan que los suplementos dietéticos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna de las enfermedades. Por lo tanto, los fabricantes y comercializadores de estos suplementos no pueden decir que sus productos diagnostican, tratan, curan o previenen enfermedades. Únicamente se pueden hacer afirmaciones acerca de su estructura y función, únicamente cuando exista evidencia científica, competente y confiable que lo demuestre. En cuanto a México, lo único que pudimos encontrar es que hace algunos años tenía un registro de regulación sanitaria para su uso vía parenteral, pero realmente no está aprobada y ahorita esa regulación pues ya no es válida. También durante la búsqueda de esos artículos me topé muchos acerca del uso del factor de transferencia en el COVID, ahorita que estamos durante esta pandemia. Realmente no hay ningún ensayo que haya sido probado realmente, pero como que lo apoyan de cierta manera porque, suponiendo que el COVID haya afección de los linfocitos CD4 como CD8 y que sus niveles pudieran estar en relación con la gravedad de estos síntomas, ellos mencionaban que pues todos los mecanismos propuestos del factor de transferencia, como la estimulación de la inmunidad mediada por células, el aumento de los linfocitos citotóxicos, la reducción de la carga viral y la modulación de la reacción exagerada, podrían ser mecanismos que pudieran apoyar al COVID. Pero como les repito, no hay ningún estudio que lo avale. Y haciendo una revisión principalmente en PubMed, no encontramos ningún estudio aleatorizado, controlado, doble placebo, que incluyera un gran número de pacientes realmente para decir que fue una evidencia más sólida. Por último, les pongo aquí una actualización acerca del manejo de la dermatitis atópica del año pasado, para recordar realmente pues cuáles son los pasos que nosotros deberíamos seguir y recomendar como médicos alergólogos. Todo dependiendo, ¿verdad?, del cómo está el paciente, sin lesiones, si tiene lesiones leves, podemos dar un manejo básico y sería aquí principalmente el uso de un antiinflamatorio tópico, en este caso los corticosteroides, únicamente en caso de presentar piel inflamada, ¿verdad? Si no, únicamente el uso de emolientes, cuidado de la piel, la evitación de los alérgenos. Si el paciente tiene una gravedad clasificada como moderada, aparte del manejo básico, aquí sí está indicada la medicación antiinflamatoria tópica, dependiendo la potencia del lugar en donde se va a aplicar, y el mantenimiento con inhibidores de la calcineurina. Y si el paciente está clasificado como grave, pues aparte del manejo básico es necesario la referencia a un especialista en dermatitis atópica. Como algunas opciones terapéuticas podríamos tener el uso de fototerapia, de dupilumab, algunos inmunosupresores sistémicos, ciclosporina, metotrexate, micofenolato de mofetilo, azatioprina, corticosteroides, y considerar tratar el momento agudo, por ejemplo, con los wet drops, para poder ayudar a ganar un poco de control. Ya por último aquí, pues si el paciente no está mejorando, ¿qué debemos de sospechar? Que hay falta de adherencia por parte del paciente, que está sobreinfectado, que tenemos un diagnóstico erróneo o que hay alguna alergia a los alimentos que también no está siendo bien tratada. Entonces, en este caso, pues nuestra paciente realmente era una oportunidad para poder investigar todo esto o por qué una paciente adulta no mejora en cuanto a su dermatitis atópica y ha llegado hasta un estado de gravedad. Como conclusiones, pues la totalidad de los autores señalan que el factor de transferencia mejora la condición clínica de la mayoría de los pacientes tratados, pero los ensayos clínicos en los que se basan tienen muy pocos pacientes. Los ensayos que se realizaron fueron hace muchos años, cuando las buenas prácticas estaban lejos de ser las que consideramos y aprendemos actualmente. En los artículos publicados no se detalla con claridad el método utilizado y no existen pautas de dosificación estandarizadas para su uso, y hasta el momento no se encuentra aprobado por la FDA para su uso como medicamento. En cuanto a mis conclusiones personales, pues la evidencia favorece el uso de este factor de transferencia en algunos pacientes con enfermedades alérgicas. Sin embargo, pues me di cuenta que la evidencia es de baja calidad y es débil. Y que pues debería haber estudios futuros que pudieran beneficiarse de una metodología un poquito más rigurosa y realmente realizar comparaciones con terapéuticas más actuales, con los anticuerpos monoclonales, para ver realmente si tiene alguna mejoría o no. Y nada más recordar que los esteroides son el pilar del tratamiento de la dermatitis atópica y es muy importante que llevemos un tratamiento multidisciplinario en donde involucremos un adecuado cuidado de la piel, una autoeducación de nuestro paciente, así como el uso de medicamentos nuevos como el uso de biológicos en caso de ser necesarios. Y ya para terminar, quiero aprovechar para invitarlos a nuestra fiesta.
Esta es el highlights en nuestra reunión científica anual, la cual se llevará a cabo durante 3 días, a partir del 9, 10 y 11 de septiembre en la versión online. El día 9 de septiembre vamos a tener 4 talleres, perdón, que van a estar dirigidos hacia médicos y especialistas. El día 10 va a ser nuestra reunión científica Highlights en su edición 34, en modalidad online. Y el día 11 de septiembre es un curso para padres, pacientes y familiares con alergia y asma. Aquí les dejamos los códigos QR para que sea más fácil que se puedan registrar. Y eso sería todo por mi parte.